Buenas, nos encontramos nuevamente en este comienzo de semana, día lunes, y agradecidos por haber tenido el fin de semana de este recibir de la palabra de Dios. Seguramente que cada uno de los que hemos asistido a las iglesias hemos tenido el privilegio de alimentarnos con la palabra, ese alimento espiritual que nos hace fuertes, nos fortifica, nos hace personas con el poder que tiene la palabra para poder irrumpir el día a día, el lunes, el martes y hasta el siguiente fin de semana. Poder aplicarlo a nuestras vidas, poder ser de testimonio, dar esa luz que tanto necesita el mundo, porque nosotros en Cristo Jesús somos luz, somos la sal del mundo, lo dice la palabra. En este día quería precisamente hablar lo que somos luz para el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es lo que dice la palabra que debemos nosotros irrumpir, debemos nosotros llegar a poder ser de bendición. Pero también en el mundo encontramos las tentaciones, en el mundo encontramos las diferentes actuaciones del enemigo que trata de paralizar, de dar una vida de derrota a muchos cristianos y los tiene esclavizados a las personas que no han conocido del amor de Dios, que están viviendo bajo esa esclavitud que es el reino de las tinieblas gobernado por Satanás, el diablo. Entonces, yo quería hablar un poco del mundo. Nosotros, como personas, estamos en el mundo, pero para aclarar un poco más, existe un mundo físico, lo que puede percibir nuestro sentido de la vista. Todo lo que vemos es el mundo, con su naturaleza, con sus avances, con las diferentes atracciones que nos da en ciudades, países, continentes, es el mundo visible. Pero también hay el mundo donde está la humanidad interviniendo, o somos parte del mundo, la humanidad. Y un tercer significado o interpretación del mundo sería el mundo espiritual, el mundo que está gobernando el maligno. Entonces, apoyándonos con la palabra de Dios, vamos a ver esos tres partes del mundo del cual también nos habla la palabra de Dios. Y nos vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Y dicho de paso, este fin de semana tuve el privilegio de poder ver la predicación de mi país, Bolivia, en la iglesia donde fui iniciado como cristiano, casa de oración, y muy agradecido por esa palabra, en el cual pues recibí parte de todo, o mejor dicho, el total de todo esto, lo que me impactó, lo que nosotros como cristianos estamos metidos en el mundo donde estamos siendo tentados, estamos siendo constantemente en ese de poder evitar de caer ante las tentaciones del mundo. Entonces, vamos primero a ver en el mundo físico, como lo dice en Hechos capítulo 17, versículo 24. La palabra de Dios nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo físico, el Dios del cielo, Él lo ha creado. Todo lo que podemos ver, Dios lo ha creado. Y sabemos que el enemigo, Satanás, solamente ha venido a usurpar, ha venido a engañar, a mentir y a matar. Sin embargo, en este tiempo es el tiempo del enemigo que le ha tocado hacer y deshacer
en las personas que no han conocido de Dios. Estamos bajo el maligno. Vamos al mundo de la humanidad, de todas las personas, de todos los que componemos este mundo. Nos vamos a Juan 3:16. Todos conocemos este versículo, o casi todos los que hemos leído, hemos evangelizado la palabra de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, por este mundo que está compuesto por la humanidad, por eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo, para dar su vida y salvar a la humanidad de este mundo. El tercer mundo es el mundo de las tinieblas. Es donde están esclavizados la mayoría de la humanidad, que de hecho es ahí donde como cristianos debemos llegar como luz, para poder mostrar en esas tinieblas la luz de Jesús, que puede sacar de ese reino y llevar al reino de Dios, que nos da salvación y vida eterna. Vamos a Primera de Juan para ver este mundo del maligno, que está gobernado por el maligno. Capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra: sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero como cristianos, como hijos renovados en la sangre de Cristo, como nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos hijos de luz, para que vayamos a este mundo de las tinieblas a poder ser de bendición. Este tres tipos de mundo, vemos el mundo físico, que ha de ser destruido, lo dice la palabra. El mundo físico ha de ser destruido. El mundo donde estamos, toda la humanidad, ha de ser juzgado. Y en este tiempo de gracia tenemos la gran esperanza de poder llegar a recibir gratuitamente la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucho en el que podamos como cristianos trabajar, de darnos en los negocios de nuestro Padre, para que este mundo de la humanidad pueda alcanzar, pueda conocer, pueda tener la posibilidad de tener una esperanza real a todo lo que está viviendo bajo el dominio del maligno. Vamos a ver que este mundo físico ha de ser destruido, y nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Vamos a ver cómo ha de ser destruido. Tiene tiempo de fin, ha de llegar a su final el mundo físico. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Acabará este mundo físico. Y bien, yéndonos al mundo compuesto por la humanidad,
nosotros tenemos la posibilidad de poder mantenernos firmes en nuestra convicción de fe para poder llegar a ser parte de esa gran salvación eterna. Pero tenemos peligro, así como en el mundo natural de las personas que no han recibido al Señor Jesucristo, aquellas personas que muchas veces ni siquiera les interesa escuchar la palabra de Dios, lo rechazan, están contentos en su pecado, lo disfrutan en su pecado, en sus concupiscencias, y no quieren escuchar del amor de Dios. Pero para los cristianos hay un peligro de que las tentaciones de este mundo pueden hacer resbalar, pueden hacer caer y dejarlos separados de Dios. De hecho, dice de que el amor de Dios es tan grande que nadie nos separará del amor de Cristo. Por parte de Dios tiene una promesa que no ha de incumplir, pero está en nosotros, de nuestra parte, poder mantener firme nuestra relación, intimidad y comunicación con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y vamos a Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Miren cuáles son esas tentaciones que hay para que un cristiano tenga peligro o pueda llegar a ese peligro de caer. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ya lo hemos visto, físicamente pasará, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En aquí podemos ver tres tipos, pero muy peligrosos, tres tipos de tentaciones. En lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y fue lo que me bendijo bastante el día de ayer cuando yo escuchaba a Pastor Milton Rosales de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, de que esos tres tipos de tentaciones fueron las que hicieron caer a Eva en el principio. Y intentaron con esa misma estrategia el enemigo de querer hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 6. El Satanás es sutil, sabe la estrategia, tiene las maneras de ver cómo va a llegar a tentar, a engañar y a matar. De hecho, lo que fue en el principio, engañó a Adán, a Eva, y luego mató la relación íntima, directa y abierta que había con nuestro Dios, con nuestro Creador. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así como habíamos dicho que, como indica en 1 Juan capítulo 2, del 15 al 17, de que las tentaciones de la carne, la tentación de lo que nos muestra este mundo, la tentación de lo que vemos y la vanagloria de la vida. Podemos verlo aquí, si volvemos a leer
dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí estamos viendo el deseo de la carne, atractivo, algo que era que no se podía evitar, que fue seducido, deseo de la carne. Y luego dice, y que era agradable a los ojos, a la vista era atractivo, era deseos de la vista, deseo de lo que vemos. Y el tercero, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, de querer ser igual a Dios, de querer ser demasiado importantes en las cosas que hacemos, la tentación de poder ganar para nosotros, vanagloria de la vida. Y cayó Eva, cayó Adán, y ahí entró el pecado, ahí entró la muerte, ahí se rompió la relación directa, fluida que había entre Dios y los primeros padres, Adán y Eva. Ahora, vamos a ir a ver cómo intenta seducir con estas tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver de que se olvidó el enemigo, o el que intentó, aún sabiendo que era Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Verbo, es el principio. Y pensaba que podía con esas sus artimañas, con esa ilusión sutil de poder hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a Mateo capítulo 4, en principio, para ver cuando fue bautizado y luego fue, dice, llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 4, versículos del 2 al 3. Como al ver a Jesús que ya había pasado 40 días sin haber tomado bocado de nada, por un ayuno de 40 días, empieza a buscar de hacerle caer. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sentía hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseo de la carne. ¿Y cómo le responde el Señor Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuán importante es la palabra para poder resistir a los ataques del enemigo? Responderle con la palabra poderosa, porque la palabra es viva y eficaz. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo empieza a tener este encuentro de prueba profunda ante las tentaciones del enemigo, pero le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Posteriormente dice, vamos al Mateo capítulo 4, del 8 al 9. Dice la palabra, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos aquí de que el deseo de la vista, de los ojos, de todo lo que le mostraba, la tentación, por medio de hacerle ver todo lo que decía ser, porque de hecho dice que el mundo está dominado bajo el maligno, todo el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo le contesta de que vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hubo una tercera para hacer de que el Señor pueda ver de cómo podía caer, porque también el diablo sabe toda la palabra, sabe desde
principio, que es Génesis hasta Apocalipsis. Lo sabe, lo conoce, y aquí lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículos del 8 al 9. Mateo capítulo 5, versículos del 8 al 9. Capítulo 4, perdón. Del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ya lo hemos dicho esto, que es el deseo de todo lo que le había mostrado. Luego le lleva hacia, aquí está. Miren, cuán sutil es el enemigo. Porque Dios sabe de que nosotros tenemos estas debilidades. Y aquí hay en una parte donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, tentaciones, preocupaciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo, porque a partir de lo que vemos aquí, el Señor Jesucristo venció en todas las áreas. Él es poderoso, Él ha vencido a todos estos ataques del enemigo. Sí, lo dice aquí en Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí le habla con la palabra, el diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vanagloria de la vida. Sí, porque Jesucristo podía llegar de una forma sobrenatural y ahí aparecer descendiendo, pero el Señor Jesucristo ya tenía el propósito, cómo iba a hacer su ministerio, cómo iba a mostrarse al mundo, como lo hizo de una forma perfecta, sin pecado, actuó como tenía que actuar, haciendo la voluntad de Dios y no haciendo la voluntad del diablo que le estaba tentando para que haga una cosa que no estaba dentro del propósito de Dios. Y el Señor Jesucristo le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amigos, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de seguir a un Dios victorioso, alguien que nos ha mostrado que se puede vencer este mundo, que podemos vencer porque Él ha vencido, porque la victoria está asegurada al lado de nuestro Dios. Dicen que el diablo lo dejó por algún tiempo, pero ya habíamos visto anteriores días de que el enemigo no había parado nunca. Buscaba de muchas maneras tentarlo, desacreditarlo, deslegitimizar todo lo que había venido a hacer. Pero Dios hizo todo perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo todo lo hizo perfectamente. Cumplió el propósito a cabalidad y debemos confiarnos en ello, de que nosotros estamos en este mundo, pero podemos vencer porque nuestro Señor ha vencido. ¿Cuántas veces tenemos en el día a día tentaciones de la carne, en diferente índole, porque estamos viviendo bajo el maligno? Este mundo está gobernado por el maligno y muchas veces hemos sido tentados, pero tenemos ahí un ejemplo mayor, que es que nosotros podemos vencer si estamos unidos a nuestro propósito, que es agradar a Dios, servirle a Dios en oración, en una intimidad profunda con el Señor, hablarle, exponerle todas nuestras debilidades. Él lo sabe, y decirle de que Él nos revista de su poder, que es a través del Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho, si vivimos en santidad, invitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos llena de poder
para vencer a este mundo. Y muchas cosas que vemos en el mundo es tan tentativo, eso nos llena de tantas tentaciones este mundo, que muchas veces, si no estamos alineados al propósito de Dios, podemos caer, y no es el fin de Dios. Él nos ha dado las herramientas, su palabra, la oración, el ayuno para vencer a este mundo. Y muchas, como dice la tercera parte, la vanagloria de la vida, que hay cosas que nos quieren llenar, esto de ser importantes. No, somos simplemente nosotros siervos de Dios. Hijos sí, pero a la hora de servir como siervos de Dios. Y además va un poco más allá, siervos inútiles, porque muchas veces hacemos, o casi siempre, pero hacemos lo que nos ha mandado hacer. El Señor nos dio ejemplo. Si alguien quiere considerarse mayor, o el mejor, o el que esté por encima de todos, o el primero, debe ser como el que sirve. Y nos dio ejemplo a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué grande ejemplo de humildad! A eso debemos nosotros tomar ejemplo y resistir al enemigo y sus tentaciones, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana a dar talla de todo lo que enmarca un buen cristiano, un soldado de Cristo, en luchas pero en victorias. Bendiciones.